Muy bien, muy buenas tardes, hermanas. Qué distinto que se ve, la verdad, tener la iglesia así, ¿no? Estamos juntas, pero no nos vemos poquitas. Pero qué lindo que Dios nos regala estas herramientas. La verdad que las hemos disfrutado en este tiempo, ¿verdad? Y yo les planteaba, le contaba a Ale, que me preguntaba cuál será el tema que vas a tratar hoy. Y el tema que voy a tratar hoy habla de las metas. No sé si ya tienen metas para este año, el 2021, pero está bueno que siempre tengamos metas, ¿verdad? Metas que las hagamos junto con el Señor, en oración. Y ¿saben qué? Les quería contar que a fines de 2019 me pasó algo. Yo tengo unas compañeras de trabajo, ex compañeras de trabajo, que nos recibimos juntas y éramos muy jóvenes, entonces hicimos un grupo lindo, ¿no? Y bueno, después todas dejamos ese trabajo, seguimos nuestro camino, hasta alguna está en otro país, pero seguimos el contacto y cada tanto nos escribimos y eso, y a fines del 2019 una planteó, a ver, ¿qué metas tenemos para el 2020? Y ahí empezaron ellas a decir, y una decía, bueno, yo quiero viajar más y quiero conocer más el país, y otra decía, bueno, yo quiero hacer más ejercicio, quiero que nos podamos ver más, bueno, una quería hacer yoga, ellas saben que soy cristiana, pero ninguna de ellas cree en Dios, ¿no? Y era interesante, porque ustedes saben lo que pasó el 2020, ¿no? Y yo, la verdad que el 2019 había sido un año de muchos cambios y un poco complicado en algunas cosas, y me había propuesto con Dios crecer en ciertas cosas, y eran bien distintas a las cosas que planteaban, ¿no? Yo quería crecer en ser más agradecida, quería crecer en ser más generosa, y quería que Dios me ayudara a ser más fuerte, ¿no? Y en realidad estas son metas de carácter, metas que quería proponerme con Dios, pero de carácter, no tenían mucho que ver con las de ellas. ¿Y qué pasó? En el 2020 vino la pandemia, ¿verdad? Y con la pandemia vino el quédate en casa, la cuarentena, tuvimos que estar encerrados. Y la verdad que muchas de estas cosas que habían planteado no se podían hacer. Nadie pudo viajar más, ni estar más con sus amigos. En realidad estuvo el distanciamiento social y todavía no nos podemos abrazar bien, ¿verdad? Pero para mi sorpresa, hasta una había dicho, bueno, pregunten a mitad de año a ver cómo nos va en estos temas. Para mi sorpresa, cuando me puse a pensar las metas que me había puesto, no importaba lo que pasaba. Si había pandemia, si había una guerra, si había lo que fuera, no importaba porque era algo que Dios podía tratar en mí. Y vaya que el ser agradecida lo tuvo que tratar, ¿no? Porque fue difícil en momentos no quejarse, ¿verdad?, de ciertas cosas, en el tema de estar encerrado con la familia y eso, y aprender a ser más agradecida, como un salmo, el Salmo 103 fue marcado en el año pasado para mí. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó. Y bueno, y ahí me di cuenta, si yo tengo este tipo de metas de carácter, Dios siempre va a poder estar obrando, sea que sea lo que pase afuera, ¿verdad? Entonces yo les quiero invitar a tener este tipo de metas, a que vos este año digas, bueno, yo quiero tener alguna meta de carácter. Y yo pensaba, ¿dónde podemos buscar este tipo de metas? Las podemos encontrar, bueno, en la Biblia está salpicada de cantidad de cosas que Dios quiere que cambiemos o crezcamos en nuestro carácter. Pero podemos buscarla en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ahí tenemos varias cualidades que podemos destacar. Y ahí les voy a leer en Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vamos a ir pensando en algunas de estas un poco.
pensaba en el amor a Dios, ¿verdad? Primero que nada, que yo pueda amar a Dios en primer lugar, con toda mi fuerza, con toda mi mente y con toda mi alma. Y para pensar un poco y que te preguntes, yo te voy a ir haciendo algunas preguntas. ¿Cómo vas con el amor? Quizás lo más difícil es decir, bueno, amo a Dios con toda mi mente. Mis pensamientos, ¿no? Decir, bueno, llevo cautivo a Jesucristo esos pensamientos que están fuera de su voluntad, que no son lo honesto, lo puro, lo justo, ¿no? Eso por un lado, pero el amor al prójimo, al que veo, ¿no? Porque si no amo al que veo, en realidad no estoy amando a Dios. ¿Cómo soy con los demás? Estoy hablando siempre de mí, mis problemas, mis pensamientos, mis dolencias, todo lo que a mí me pasa, o me preocupo por otros, miro por los demás, ¿no? Ahí podemos estar viendo, bueno, yo tengo que crecer en el amor, en el gozo. ¿Cómo es mi ánimo? ¿Mi ánimo es constante? El gozo es como no es como estar contento siempre, ¿verdad? Porque eso es imposible. Pero yo tengo un ánimo constante en el Señor de que sé que Él está en control de todo, pase lo que pase. Y no es que sería, un día estás allá arriba diciendo gloria a Dios y otro día estás allá abajo diciendo soy el peor gusano y nadie me quiere, ni Dios tampoco, ¿no? Entonces ahí podría decir, no, yo tengo que trabajar en esto, crecer en el gozo, ¿verdad? La paz. Me viene la canción que dice, esa paz que siento en mi alma no es porque todo me va bien, ¿verdad? Y es así. No importan las circunstancias, va más allá de eso. ¿Qué está pasando cuando vienen circunstancias en tu vida que son inesperadas y perdés la paz? Y se me viene el ejemplo de Jesús en la tormenta, ¿verdad? Puedo descansar en la tormenta así como Jesús durmiendo, ¿no? Que a mí me encantaría así pensar en una tormenta de la vida y dormir así como Jesús. No creo que a tanto pueda llegar, pero tampoco como los discípulos, si no tienes cuidado de que vamos a morir, vamos a ahogarnos acá, no te importa lo que está pasando, Dios. Llegás a preguntarte así. O también el querer controlar, ¿no? También sería lo opuesto a la paz. Quiero controlar las situaciones en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi esposo. Bueno, ahí no estoy teniendo paz. La paciencia. ¿Cómo reacciono también ante situaciones? Pienso en lo contrario a la paciencia, ese niño que quiere algo y no se lo dan y hace una rabieta y se tira al piso, ¿no? ¿Te sale eso de hacer rabietas? Cuando algo no sale como vos querés, algo inesperado. A veces incluso, si tenemos este problema de paciencia, puede ser en el diario vivir. Por ejemplo, se me quema la comida y ya reacciono mal, ¿verdad? Algo que no sale en el diario vivir como quiero, como espero, ya me salta la térmica, ¿verdad? Y bueno, eso, que no seamos así. La benignidad. ¿Mi carácter es indiferente a los demás? ¿O implacable? ¿O soy como que tengo gracia hacia los otros? ¿Soy amable? ¿Soy amorosa? ¿Cómo soy? Bondad. Y cuando pienso en la bondad, pienso, hay solo uno bueno, ¿verdad? Y ese es Dios, y es Jesús. Entonces me hace pensar, cuando me vienen situaciones en la vida, ¿cómo reacciono? ¿Reacciono como reaccionaría Jesús o reacciono en la carne? ¿Qué es lo primero que me sale? Por ejemplo, ante la murmuración, alguien me viene a contar algo mal de otro, ¿qué hago? Lo escucho, me encanta, voy, lo cuento, lo detengo, le digo, no pienses así. O mejor, le digo algo bueno de esa persona que me está hablando, ¿verdad? ¿Me quedo con el cambio que me dieron mal o lo devuelvo? ¿No? Son pequeñas cosas que soy una persona que hago las cosas como Jesús, ¿verdad? Me tratan mal, ¿cómo lo devuelvo? ¿Devuelvo bien por mal o mal por mal? Y bueno, ahí como que en cada cosa nos podemos preguntar. La fe, sin ella es imposible que agrademos a Dios, ¿verdad? Y bueno, hay veces que yo pienso,
sabemos que la fe es la convicción es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero a veces tenemos una fe basada en lo que a mí me gustaría y no funciona así. Después podemos caer mucho con eso. Pero también te puede pasar, ¿no?, que de repente hay cosas muchos problemas que pueden haber minado tu fe, como decir, bueno, yo le pedí a Dios mucho por esto y no me lo dio, y después pasó esta otra situación y no funcionó, y quizás hubieron muchas cosas que se juntaron en las que vos decís, yo no sé, no tengo fe para pedirle a Dios, para orar por las cosas de mi vida. Bueno, ahí quizás sea esa la que vos necesites crecer y decirle así sinceramente a Dios, yo tengo esto. Hay una amargura en mí porque no me contestaste esto y esto y esto. Con todo respeto, pero necesito que me cures y quiero creer porque la mano de Dios nunca se acorta, ¿no? Él siempre tiene esa mano extendida y necesitamos creer. Después viene la mansedumbre. La mansedumbre, cuando pienso en la mansedumbre, pienso en Jesús, ¿no? No hubo persona, ni habrá persona más mansa que Jesús, que fue aquel hombre experimentado en quebranto que no abrió su boca cuando fue llevado al matadero, ¿no? Y pienso en ese amor tan grande que nos tuvo. Si hay alguna amiga que no le conoce, que no conoce a este Jesús del que estamos hablando, del que podemos disfrutar estas cosas y tenerlas en nuestra vida, solo si conocemos a Jesús. Si no, es imposible, solo pensando en el amor, el gozo y la paz que Dios nos puede dar, ¿verdad? Y entonces pienso en eso, en esa mansedumbre tremenda que tuvo Jesús para entregar su vida por vos y por mí. Porque sabiendo todo lo que iba a pasar, tuvo que esperar. Y además, eso de que no abrió su boca cuando lo increpaban, diciéndole, ¿sos el rey de los judíos? Y él tuvo que callar. ¿Sabes qué pienso yo de eso? Pienso que solo una palabra, porque sabemos que Dios creó todas las cosas con su palabra, dijo, sea la luz, fue la luz. Con una palabra nos podía haber destruido a todos esos que estaban en su contra. Pero sin embargo, Él cayó por amor a vos y por amor a mí, ¿sí? Porque necesitábamos ese sacrificio para perdón de pecados. Y amiga, no hay otra forma de tener reconciliación con Dios si no es a través de ese perdón, de pedirle perdón a Él por nuestros pecados y de creer en ese sacrificio que estuvo dispuesto a hacer. Y gracias a Dios por eso, porque fue así manso y tenemos que aprender de Él. Entonces yo pensaba, ¿podés controlar el enojo cuando viene a tu vida o te descontrola? Y pensando en Jesús, la capacidad de aceptar tu destino, que quizás no es todo lo que vos esperabas, ¿no? Como a Jesús le pasó, hubieron cosas que tuvo que pasar por amor a nosotros que fueron tremendas. Bueno, hay cosas que seguramente tengamos que pasar que no las queremos ni las esperamos. ¿Y cómo reaccionamos ante ellas? Después viene la templanza, ¿verdad? Y bueno, es como una cualidad de actuar de forma cautelosa y justa. Entonces me preguntaba, ¿sos impulsiva? ¿Soy impulsiva? ¿O puedo tener como ese temperamento que ni explota ni es frío, que no le importa nada, ¿no? ¿Estás pudiendo medir tus reacciones? Y bueno, hay muchas cosas. Acá tengo las del fruto del Espíritu, pero después podemos seguir y en Colosenses dice cómo nos tenemos que vestir. Y a ver, les voy a leer en dónde está en Colosenses 3, del 12 al 16. Dice así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto.
y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y bueno, y sigue un poco ahí, ¿no? Entonces, yo pensaba que ahí tenemos varias más para sacarle el jugo, ¿no? Y como tengo otros desafíos para hacerte, vamos a ir rapidito con estos. ¿Cómo estás con la misericordia? Cuando ves la necesidad, pensá en el buen samaritano, ¿pasás de largo o sos de extender la mano? ¿No? Humildad. Bueno, Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Qué problema esto. Pero ¿cómo nos tenemos que revisar realmente? Soy una persona que siempre me quiero arreglar todo por mí misma o busco ayuda. En eso vemos si somos humildes, ¿no? Porque hay momentos en que nosotras necesitamos apoyo. Busco ayuda, reconozco a los otros, ¿no? A las cosas buenas que hacen los otros, o hablo de mí, ¿verdad? Hablo siempre de mí. Bueno, es algo que en cada una en la que te dice, te llame la atención, bueno, yo tengo que mejorar en esto, hay que profundizar, ¿verdad? El perdón. ¿Estás pudiendo perdonar a quien te hizo daño, te agravió? Esto es súper importante porque es un ancla en nuestra vida si no perdonamos, la verdad. Y en realidad al que le hace más daño es al que no perdona, ¿no? Una vez una hermana me enseñó que sabemos que es una decisión, pero de repente es una decisión que yo tomo hoy y mañana me siento igual con la misma amargura y tengo que volver a decirle, Dios, ayúdame porque yo quiero perdonar, pero me cuesta y no puedo. Y al otro día, y al otro día, y al otro día, y así hasta que en un momento, ¿no? Y orando por esa persona, hasta que en un momento el perdón llegó y ya no siento, no resiento, no tengo rencor. Ser agradecidos. Y qué tremendo esto de ser agradecidos, que es lo contrario a quejarnos, ¿no? Cómo Dios también estuvo en contra del pueblo de Dios porque se quejaron, porque la queja viene de olvidarnos lo que Dios ya hizo por nosotros, o lo que hace diariamente también, ¿verdad? Ser agradecidas. Y también agradecidas a nuestro entorno familiar, a nuestros hermanos, nuestros compañeros de ministerio. ¿Agradeces o reclamás? ¿Ves el esfuerzo que el otro hace y le agradeces o sos de quejarte, verdad? Y yo puse ahí también la palabra. Puse la palabra porque dice que tiene que abundar en nosotros, ¿verdad? Y bueno, puedo pensar, ¿el año pasado crecí en el conocimiento de Dios? Sí, ¿no? Siempre igual tenemos que seguir creciendo, pero si crecimos poco, bueno, vamos con todo. Y ahí agregué algunas que están en otros versículos, que, bueno, yo les hice un papelito acá, que no lo van a ver, pero capaz que lo ven un poquito, que el domingo se los doy a las que vengan, porque así se podían llevar esto y podían decidir, bueno, en qué quieren crecer, ¿no? Está en la palabra, en ser dadivosos, generosos. En la que sigue dice también sin quejas, ¿no? Sin murmuraciones y sin contiendas. Cosas que tenemos que dejar. Sos peleadora, calderita de lata, ¿no? ¿Cómo sos en eso? Y en eso tenemos que poner hincapié y cambiar. Entonces, bueno, de esto el desafío que tenemos, que ahí va a aparecer, en la próxima tenemos un desafío. El desafío es elegir 2 o 3 de estas cualidades, las que vos digas, si yo debería mejorar en esto, en aquello, más que en lo otro, porque en realidad Dios nos va perfeccionando y en realidad siempre vamos a estar, si Dios quiere, creciendo en todas las cosas. Pero capaz que hay alguna que te dice, no, yo, ¿cómo le pifio en esto, en aquello? Y elegí 2 o 3. Y ¿sabes qué? Las metas son individuales, porque yo les cuento, a nosotros nos pasó hace poco, José tenía que adelgazar porque el médico le mandó, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, si te planteas para abril adelgazar 5 kilos,
Y él empezó a adelgazar, pero después, bueno, fue a las campañas. Y yo qué sé, se juntan ahí, estudian la palabra, pero se comen unos chorizos, no sé, esas cosas que hacen, y bueno, y entonces a veces se corta eso, el proceso de ir adelgazando. Entonces yo le preguntaba, pasaba un mes y le preguntaba, ¿y cómo va? Sí, bueno, sí, yo no. Digo, ¿pero te acordás que la meta era para abril? No, me dice. Pasa el otro mes, le digo, ¿pero te acordás que era para abril? No. Y al tercero le digo, ¿pero cómo no te acordás? Y ahí le digo, claro, es una meta mía para vos, no es una meta tuya. Entonces, claro, él arrancó a caminar y ahora su meta es esa y bueno, y eso sí funciona, cuando la meta es mía, personal, no mía para otro. Capaz que funciona con los hijos chicos, sí, también uno puede decir, bueno, tengo la meta que vaya a la escuela, tengo la meta que haga música, tengo la meta que estudie inglés, pero después cuando crecen ya empiezan a tener distancia y quieren tener, y uno tiene que aprender de eso también, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la primera meta que te quiero plantear, esa meta de carácter, ¿verdad? La próxima meta que te quiero plantear es una meta grupal y está enrabada en el último versículo que leímos, que dice, Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros. Y bueno, después sigue el versículo, ¿no? Y bueno, esto, de que podamos nosotras este año, como el año pasado fue un año raro, que tuvimos mucha distancia, estar tratando de estar cerca de 2, 3 hermanas, no diciendo, bueno, vení que yo te voy a enseñar, pero tratando de apoyarnos, ¿no? Porque venía esto de Tito 2, 3, 4, que es un pasaje que últimamente es como que vieron algo que uno dice, de esto hay que aprender mucho porque es algo que Dios quiere para las mujeres, para la iglesia. Dice así, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, acá vemos cómo, me parece súper interesante, cómo el apóstol Pablo lo plantea, porque en realidad nosotras tenemos que ser esas mujeres que cuiden de estas ingredientes o cualidades también en nuestra vida, pero a la vez que estemos enseñando a otras, apoyando a otras. Entonces, si nosotros hacemos esto, vieron que dice, enseñen a amar al marido, amar a los hijos, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Entonces, si yo hago eso en mi vida, ¿no? Y ayudo a otra a que también cuide a su marido, a que también cuide a sus hijos, estamos cuidando de toda la iglesia, ¿me entienden? O sea, es como que yo me cuido todo eso y ayudo a cuidar a otra y esa ayuda a otra y entonces estamos cuidando a toda la iglesia porque están ingresando ahí los niños y los esposos y es muy interesante cómo Dios piensa en todo eso y plantea eso, ¿verdad? Pero es también importante que en realidad se lo dice a las ancianas, a las mayores. Y en esta sociedad, la mujer mayor no está como reexaltada, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar como Dios, ¿verdad? Y darle honra a las canas, aunque estén teñidas. Pero Dios quiere eso, ¿verdad? Y vos, mujer mayor, que ya viviste ciertas cosas, obviamente que no es, bueno, yo hice todo bien, sino que las ganadas y las perdidas, pero de lo que aprendí de ellas, nosotras necesitamos aprender. Y yo, que ya no soy una nena, ¿verdad? Ya puedo influenciar a otra, contarle eso, las ganadas, las perdidas, pero lo que aprendí de ellas. Y así vamos haciendo como pasando una posta, ¿verdad? Necesitamos esa influencia generacional, ¿verdad? Y me acordaba de una vez que Jamie me había contado, hace muchos años en realidad, que había hermanas, cuando ella todavía era soltera, que eran mayores y oraban por ella específicamente para que pueda encontrar a ese esposo que tuviera Dios para ella. Y qué importante que era, ¿verdad? Qué importante que es
para la mujer más joven que hermanas mayores se ocupen, se acerquen, ¿verdad? Y no digas, ay, bueno, ¿qué voy a influir yo con otras que pueden decir tanto, ¿no? Pienso, bueno, ¿qué le voy a decir yo a Marina, que es psicóloga, ya con todo lo que sabe de cómo relacionarse? Bueno, no, pero en realidad es la vida cristiana la que uno transmite, ¿verdad? ¿O qué le voy a decir a Elizabeth? Si Elizabeth, con todo lo que sabe, una mujer piadosa, con todo su ministerio, su misión. Y bueno, pero lo mismo, en realidad todas nos necesitamos y en realidad vamos a seguir creciendo siempre. Entonces, si vos sos una mujer que está cerca de Dios, que busca crecer, ¿no?, en lo espiritual, ¿no? Acá hay algunos requisitos, sí hay. Dice, reverentes en su porte, que son respetuosas. Que dice, no son calumniadoras, o sea, que no son mujeres que anden hablando mal de otros, ¿verdad? No esclavas del vino. Esto capaz que nos parece medio raro, pero capaz que podemos decir, no esclava de ningún vicio, ni del vino, ni de las comedias, ni de yo qué sé, del Facebook o de nada de eso. Que no se le vaya la vida en cosas que no aprovechan. Maestras del bien. Y ahí empieza lo que necesitamos que hagan por nosotras y yo por otras, ¿verdad? Y qué importante y necesario que es. Yo la verdad pensaba, bueno, yo quiero ser esta mujer, quiero ser la mujer de Tito II y quiero poder estar cerca de mujeres mayores. Capaz que decir, bueno, el desafío es, estoy cerca de una mujer mayor y apoyo a mujeres más jóvenes. Pensando, bueno, 10 años más arriba o decir, bueno, 20 años, no, 10 años más arriba y otras más jóvenes más abajo. 2 más jóvenes, una mayor para que, no sé, a ninguna le cueste, ¿no? Porque capaz que a la mayor no le va a dar para venir así a buscarme, pero yo necesito buscar ayuda. Además, pienso en esto, ¿no? Que hoy por hoy está mucho el feminismo y el empoderamiento de la mujer y el que se lleva todo por delante y también el individualismo, que bueno, nadie se meta en mi vida, ¿no? Yo hago lo que quiero. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, pero en realidad uno crece con eso y lo tiene metido en su vida. Yo pensaba, me acuerdo incluso de niña, antes de creer en Dios, que yo creía a los 7 años más o menos, yo decía, no, ¿para qué me voy a casar? No, me voy a casar yo. Y eran cosas que uno las toma de la sociedad, ¿verdad? Y cuando llegué a Dios, hubo mujeres, hermanas, que estuvieron dispuestas, que estuvieron ahí dándome consejo para que cambiara esa forma de pensar, ¿verdad? Y qué importante que fue. Entonces, también tenés este desafío, estar cerca de 2 más jóvenes y apoyar a ellas y buscar aprender de alguna mayor. Y vieron las cosas que nos dice, las vamos a nombrar nomás porque si no se haría muy largo. Dice, amar al marido. Y yo pensaba en esto de amar al marido, me acordaba de Nelson la otra vez, ¿no? Porque hace poquito fue el aniversario de ellos, fue el aniversario 55. Y el domingo anterior estaban diciendo los anuncios acá y los anuncios para el miércoles. Entonces Nelson dice, esperen, el miércoles pasa algo más. Y lleno de emoción dice, nosotros cumplimos 55 años de casado. Y lo dijo de una forma, o sea, que vos decís, este hombre se siente amado por su esposa, ¿verdad? Y qué lindo. Quizás Hilda no es una mujer de que esté acá en un púlpito hablando, pero qué lindo es acercarse de ella y que nos cuente esas historias que ha vivido, ¿verdad? Y voy a solamente resaltar 2, porque el tiempo se nos va. Y uno es el primero, que es amar al marido, ¿no? Y podemos ahí tener ejemplos de distintas mujeres. Entonces pienso, bueno, ¿cómo soy? ¿Lo valoro? ¿Confío en él?
lo escucho, porque a veces, lo que decía Ale, dice, bueno, a las mujeres nos gusta hablar. Y bueno, la cosa que nos gusta escuchar también, porque a veces el hombre viene y tiene que escuchar todo el rosario de la mujer, ¿no? Pero también necesita escuchar. Que lo escuchen, quiero decir, si no es lo mismo. Que lo escuchen, ¿verdad? Y bueno, que oremos por ellos las situaciones. Quizás a veces te habla de cosas que no entendés tanto, de tuercas o de, no sé, de distintas cosas pero está bueno que podamos compartir eso, que seamos amigos, que nos seamos tomando ese tiempo que disfrutábamos cuando éramos novios de repente, ¿no? Pienso los cuido de la alimentación, la vestimenta. No quiere decir esto que no cocine él. En realidad, gracias a Dios, en casa muchas veces José hace pan y hace comidas ricas y compartimos eso y está bueno. Bueno, pero comparto los sueños, los planes, la enseñanza que Dios me dio. Si Dios esto me llegó de Dios, se lo comparto, oro por él. Y también una cosa importante que yo les quería compartir es que de cuidar de la intimidad, ¿no? Porque también esta sociedad está muy sexualizada y sensualizada, ¿no? Y para el hombre hay mucha tentación. Yo la verdad que me crié con hermanos, después me casé y tengo hijos varones, y puedo ver mucha tentación. Incluso hay cosas que las mujeres capaz que ni pensamos. Por ejemplo, no es lo mismo para una mujer ir a una playa concurrida, ¿no? Porque si yo voy a la Coronilla que no hay nadie, no pasa nada. Pero que para un hombre, porque la tentación muchas veces está ahí, y a veces no lo pensamos. Está bueno que pensemos, a ver, ¿cuáles son las tentaciones de tu esposo para poder ayudarlo, ¿no? Hay un par de versículos que le quiero leer, que están en Proverbios 5, 18 y 19. Dice así, que habla de la intimidad, ¿no? Para mí es como una receta para el hombre, que una de las debe ser, para que cuide su fidelidad. Dice así, sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y qué lindo, ¿no? Cómo Dios dice, bueno, no, pero no mires para allá, mira para acá. Dios te dio una esposa, te dio una mujer, y mírala así, como una sierva amada y graciosa gacela. Yo a veces me imagino, ¿no? Una toda transpirada, lavando así, sierva amada y graciosa gacela. Pero por eso a veces creo que la rutina, ¿no? Nos roba cosas que tenemos que, a veces capaz hasta planificar, según la edad de los hijos, o capaz que hasta cuando los hijos ya crecieron, porque si bien dice, con la mujer de tu juventud, dice, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. O sea, es algo que yo debo continuar en mi vida, ¿no? Quizás no es lo mismo a los 20, a los 40, a los 60, pero es algo que es importante, porque sabemos que el hombre, en los sentidos le entra por la vista, ¿no? Y es algo importante para que nosotras cuidemos y que sepamos que si cuidamos esta parte, él va a tener menos tentación y va a poder disfrutar. Y nosotras también disfrutamos de esto, ¿no? Lo que pasa que a veces lo que tenemos nosotras es que queremos sentirnos primero amadas, ¿verdad? Pero bueno, es que todo debería funcionar junto. Y también dice, voy a saltear algunos, porque si no es muy largo, dice que amemos a los hijos, que seamos prudentes, que seamos castas. Y de quiero hablar, porque también está relacionado con esto. Y me parecía interesante porque, a ver, enseñar a la mujer casada a ser casta. Y la castidad en realidad uno piensa más, es antes del matrimonio, ¿no? Que esperes a casarte, virgen, o bueno, si llegaste a Dios y ya tuviste una pareja, puedes decir, bueno, desde ahora me guardo, o hasta decir, bueno, Dios me da otra oportunidad si caí en pecado, ¿verdad? Pero a la mujer casada, ¿cómo es esto de ser casta? Y ¿sabes qué? Hay como un peligro, una ventana que se puede hacer, que es dejar entrar el descontento en tu matrimonio, ¿verdad?
Y de repente uno, no sé, puede mirar películas o series o cosas que uno ve que el que está ahí, además de ser modelo, la atiende, le hace una canción, le lava los platos, juegan y se tiran espuma, no sé, como un montón de cosas, y vos estás ahí de repente sudando la gota, pero un montón de cosas que de repente ves, pero esto no pasa en mi matrimonio. De repente sí pasó, o va pasando, pero no todo junto, como en la película, ¿no? Que parece que todo es divino y no tienen ni mal aliento cuando se levantan, porque es así. Pero dejamos de ver que eso no es real, ¿verdad? Y entonces puede entrar el descontento, y si entra el descontento en mi vida, puede ser que yo, en vez de cuidar de mi esposo, de valorarlo, empiece a reclamar y a quejarme, ¿verdad? Y ahí hay varias cosas que pueden pasar. También puede ser lo que miro, ¿no? De repente entra impureza en mi vida si yo miro cosas, miro series, miro películas donde aparecen escenas de sexo y no cambio. No cambio el canal y las miro o no dejo de mirar eso. Y entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a tener fantasías con otra persona que no sea mi esposo, ¿verdad? Y capaz que suena muy duro lo que yo digo, pero en realidad son cosas que hay que cuidar, ¿verdad? Para cuidar esa castidad que Dios nos dice, bueno, cuida esta parte. Está relacionada también a la santidad de mi matrimonio y a la santidad con mi esposo, lo anterior, ¿verdad? Y bueno, somos responsables de esas cosas, de las cosas que miramos, de las cosas que entran en nuestra mente, de las cosas que nos quedamos pensando, ¿verdad? Y bueno, si de alguna manera vos decís, yo sí a veces tengo el descontento ese, porque ya no nos miramos igual, y yo creo que una debe orar por eso y contarle a Dios, y quizás también buscar ayuda por otro lado, pero contarle a Dios, porque capaz decís, pero yo no voy a hacer nada, solo lo pienso o lo pensé. Pero Jesús le dijo a los hombres que si miraban para codiciar a una mujer ya estaban adulterando en su corazón. Entonces también nosotras tenemos que cuidar eso, ¿verdad? Entonces, si te está pasando eso, bueno, podés orar y ver en qué manera cambiarlo, porque también una puede pensar que tampoco es la modelo, que se ríe de todo lo que dice el hombre y que le ayuda, sino que a veces somos las que estamos histéricas, que reclamamos. Entonces ahí entra en, bueno, ¿cómo le amo? Y a veces una da un paso, ¿no? Y es como una rueda que empieza a girar. No sé si les ha pasado, pero es así. O el otro, el esposo, da un paso y empieza algo a girar que nos hace amarnos mutuamente. Y eso, bueno, me parecía importante de mencionar, pero hay muchas cosas que podemos ayudarnos unas a otras a crecer, como, bueno, cuidando de la casa, ser buenas, sujetas también a los maridos, ¿verdad? Y bueno, de esto te quiero dejar un desafío, ¿verdad? Capaz que alguna cosa que nombré te sirve para algo, pero también decir, ¿cómo me puedo acercar a dos hermanas? Yo sé que todas oramos por todas, ¿verdad? Y eso está buenísimo, pero algo más intencional. Me acerco a alguna hermana más joven, y le cuento cosas que he vivido, ¿verdad? Y intencionalmente con humildad de que sé que necesito aprender, me acerco a alguna hermana mayor para aprender de ella. Y bueno, ese es el segundo desafío, meta que les quiero plantear, y el último es más cortito, que es una meta de servicio. Y tiene solo unos poquitos versículos que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y qué lindo, ¿no? Porque Dios tiene estas buenas obras preparadas para cada una de nosotras. Y nosotras, el desafío de es orar. Orar por esas buenas obras que Dios tenga para vos.
Yo no sé si te pasó alguna vez de que estuviste en una obra, un ministerio, un servicio, y de ese te plantean otro. Y vas y lo haces con toda la gana, y después te plantean otro, y uno siente que va caminando en esas buenas obras que Dios tiene preparado. Y eso está buenísimo, ¿no? Que pueda ser este año así en nuestra vida. Y pensaba en Dorcas, esta mujer que en realidad con sus talentos, se llaman de Dorcas, que ella hacía vestidos, ¿no? Dice en Hechos 9:36, había entonces en Jope, que quiere decir Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y esta mujer, lo que sucedió fue que enfermó y murió. Y entonces cuando murió, todas las viudas tenían sus vestidos y lloraban por ella. Y después el apóstol Pedro la resucitó. Pero ella abundaba en buenas obras. Y parecía que puede ser sencillo, ¿no? Pero ella ponía lo que tenía al servicio de los demás. Y otro versículo que también nos habla de buenas obras es en Timoteo, en 1 Timoteo 5:10, que habla de las mujeres viudas, ¿no? En ese entonces había mujeres que quedaban viudas y necesitaban sustento, porque la mujer no tenía sustento si no era por el esposo o los hijos. Pero ¿a cuál viuda iba a sustentar la iglesia? Bueno, eran estas mujeres que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y que pensaba, qué lindo, ¿no? O sea, más allá de lo que nos pase en la vida, que podamos ser así, que criar hijos, bueno, naturales o espirituales, practicar la hospitalidad, recibirnos en nuestra casa, lavar los pies de los santos es atenderlos, ¿no? Atender la necesidad, socorrer a los afligidos, a los enfermos. Y esa era la mujer, la viuda, que Dios iba a decir, bueno, a esta merece el sustento. Y bueno, ahí yo puse varias cosas que podíamos hacer, dejo ahí la listita, ahí está, que son sencillas, ¿no? Dar, visitar, recibir en casa, ayudar en la limpieza de la iglesia, pensaba ayudar en la merienda de los domingos, dar para el ministerio de misericordia, saber en qué va el ministerio, orar por él, a ver qué necesitan, que las hermanas siempre están, Teresa y Selena, y no sé si hay otra hermana más, con ese ministerio tan lindo, orar por los niños y adolescentes específicos, pensaba, ¿no? De repente vos querés orar por algún niño específico de la iglesia. Así que estas son las metas, desafíos que les quiero dejar. Una meta de carácter es desafío de esas cualidades que hablamos, crecer en 2 o 3. Después, la meta grupal, que te acerques a 2 hermanas menores para apoyarlas y alguna mayor para aprender de ella, ¿verdad? Y después, el desafío de servicio, orar por poder estar caminando en esas buenas obras y después poder compartirlas más adelante con otras, porque así nos ayudamos a crecer y nos enriquecemos mutuamente. Bueno, esto era lo que quería compartirles y bueno, habría más para hablar, pero en realidad el tiempo pasa rápido. Así que de repente vamos a orar antes de que pase Ale. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra tan preciosa que nos has dejado para aprender, para saber cómo vivir nuestras vidas, para estar más cerca tuyo, Señor, para que realmente nos vaya bien y seamos bendecidas, Señor. Gracias porque no solo nos diste tu palabra, sino que también nos diste la iglesia y nos diste hermanas para que nos apoyen y para apoyar, Señor. Gracias porque así podemos estar cuidando a todos, Señor, si cuidamos esto. Y te pido que por favor nos ayudes a tener esa humildad y también a que podamos este año caminar en esas buenas obras y darnos cuenta cuáles son las que tú tienes para cada una, Señor.
Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén.